Bienvenidos a su noticiero La Perla Roja, donde la noticia es de última hora. A continuación tendremos un especial con expertos de diferentes ciudades que nos ampliará la noticia tendencia del momento, que es elección popular y transparencia como eje de la descentralización. Entre nuestros expertos invitados está Mario Martis desde Manizales, Natalia Espinel desde Bogotá, Giselle Valencia desde Medellín, Melissa Arizala desde Cali, Yesid Chávez desde Popayán, Sandra Martínez desde Pereira, Alexander Aguilar desde Cartagena. Empezaremos entonces por la promesa descentralizadora. Desde los años 80 en Colombia se realizaron reformas constitucionales y legales orientadas a instaurar un sistema más descentralizado. La pregunta sería, ¿cree usted que la Constitución de 1991 introdujo aspectos novedosos en materia o simplemente ratificó un proceso que ya venía en una ruta de consolidación? La respuesta más acertada sería que la Constitución Política de Colombia de 1991 representa un esfuerzo categórico en la necesidad de descentralizar las instituciones del país en todo el territorio nacional. También impulsa la manera de concebir la administración pública en Colombia. Mencionaré una serie de hitos que marcaron la Constitución. Primero, institucionalizar la transferencia de recursos públicos y enfocarlos en sectores que pueden potenciar la movilidad social y transformar las condiciones de vida. La Constitución enfocó la transferencia de los recursos de los municipios y departamentos en rubros de transformación para la movilidad social. 2. La necesidad de distribuir las tareas entre niveles de gobierno para lograr un desarrollo integral y que el país sea equitativo a lo largo y ancho del territorio. Y 3. Procurar que el diseño de la administración pública a través de un sistema descentralizado garantice la presencia del Estado de manera permanente en todo el territorio. Todo esto debería hacerse con el único propósito de establecer la calidad de los servicios de las ciudades y pertinencia y el nivel de respuesta por parte del Estado frente a cualquier inquietud, incapacidad e inclemencia de las personas en Colombia, sin importar el lugar donde vivieran. Esto fue fundamental para la descentralización. Somos una democracia representativa y debía reforzarse. Uno de los elementos centrales de la Constitución de 1991 en relación con el gobierno urbano tiene que ver con la consideración del municipio como entidad territorial fundamental. Entonces, ¿podemos hablar de un exceso de municipalismo en nuestra carta política? La respuesta sería no. El problema está en la ciudadanía al interpretar la Constitución o quienes se han atrevido a reglamentar cada uno de los mandatos de la misma. El artículo 1 de la Constitución dice que debemos construir una institucionalidad que refleje que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. La Constitución abre una serie de opciones que es casi que infinita para que hagamos que el Estado pueda adaptarse a la diversidad territorial de Colombia. La mayoría de nuestros municipios tienen mucha extensión rural. El 85% de cada municipio es rural y el 15% urbano. Ahí nos hace falta diferenciar en qué tipo de política administrativa debe hacerse para todos los municipios y categorizarse. Aquí se habla de dos principios: subsidiariedad y complementariedad. Esto en Colombia no lo hemos desarrollado. A continuación entonces vamos a ir con nuestra experta Mario Martis desde Manizales con los argumentos a favor de la descentralización. Muy buenas tardes, compañeros, hoy les habla Mario Martis desde la ciudad de Manizales reportando sobre las ventajas y los beneficios que ha traído la política descentralizadora para nuestro país. Síganme. En primer lugar, la descentralización acerca del poder estatal a los particulares, proporcionando mecanismos más eficientes de control político y de acercamiento a los que detectan dicho poder. Cuanto más descentralizado sea el centro de poder, resultará más sencillo para el ente descentralizado conocer las opciones y preferencias que manejan las poblaciones sometidas a su jurisprudencia. De hecho, los mecanismos de descentralización democratizan el acceso a dichas particulares al Estado en general,
puesto que facilitan la realización de mecanismos de participación política propios de la democracia directa. En cuanto al segundo argumento, que se trata de mejorar las prestaciones de servicio por el sector público y elevar el nivel de la vida de los ciudadanos, la descentralización se ha incluido entre los requisitos más necesarios para hacer frente a algunos de los desafíos que se presentan, por ejemplo, el volumen creciente de exigencias que plantean los servicios públicos y las mayores expectativas del público acerca de la calidad de los servicios. Desde el punto de vista normativo, la descentralización deberá mejorar la planificación y prestación de los servicios públicos, incorporando las necesidades y condiciones locales, al mismo tiempo que se cumplan los objetivos regionales y nacionales. Aproximado al nivel de toma de decisiones a quienes se ven más afectados por las medidas gubernamentales, se supone que la prestación de servicios deberá de mejorar si los encargados de atender las demandas y necesidades de la población son funcionarios locales que saben lo que quiere la gente. La descentralización debería de caracterizarse por la rendición pública de cuentas para que los gobiernos locales puedan estar sujetos a control democrático, de forma que los ciudadanos deberían influir en las decisiones adoptadas por los consejos locales elegidos. Frente al tercer argumento, la idea de descentralizar implica proporcionar alivio a las direcciones estatales centrales, denominada el general gobierno nacional o el gobierno central. Permite generar mejores decisiones y adquirir mayor celeridad para tomar estas. En suma, la descentralización, sea esta política o administrativa, reduce el costo de la toma de decisiones al interior del Estado. Involucra las necesidades de la construcción delicada de las competencias que corresponde a cada uno de los entes que componen la organización descentralizada y los niveles superiores que descargan las funciones operativas y pueden concentrarse en los asuntos estratégicos como la mejora de la toma para la cercanía de los problemas, lo cual permite una mejor identificación de las acciones a desarrollar, iniciativa y de compromiso en los niveles centralizados, y hay una mayor flexibilidad y mayor rapidez a la toma de decisiones. Frente a nuestro cuarto argumento, hace los procesos de control sean más eficientes, facilita la claridad de la elaboración de los resultados, hace que se abaraten los costos de las relaciones y coordinación gracias a la independencia que adquieren las distintas áreas, permite que las personas que se encargan de la toma de decisiones cuenten con un mayor volumen de la información porque se enfocan en otras áreas. Aprovecha mejores las habilidades y los tiempos al personal, brinda entrenamiento, formación a los rangos medios y puede planificar una carrera dentro de la organización con expectativas de crecimiento. El argumento número 5 frena el deterioro ambiental y la conservación y uso sostenible del patrimonio natural. Implica consolidar el sistema nacional de las áreas protegidas, el patrimonio natural de los ecosistemas y así también el mejoramiento de la planificación del uso del espacio, la aplicación de un control y fiscalización sobre las actividades extractivas, estimula el uso alternativo de la biodiversidad como parte de la política gubernamental. Además, todas las ventajas antes referidas pueden observarse en el análisis de los sistemas políticos que muestran tendencias hacia la descentralización, sea que consideremos el análisis a las autonomías de otros, los llamados esquemas de democracia consensual, que tienen relación muy amplia con los regímenes actualmente vigentes. Muchas gracias, compañeros, por estar presentes la noche de hoy y los dejo con la siguiente reportera. Hasta luego. Buenas tardes, Colombia. Les habla la reportera Melissa Arizala desde la hermosa ciudad de Cali Valle, donde hoy vamos a tocar un tema muy importante que atañó a la historia y es el aumento de la participación electoral para el año 1988 y el año 2011, donde se pudo evidenciar que para el año 1988 hubo una mayor participación que para el año 2011, pero sin dejar atrás un poco de la historia. Si bien estas elecciones de 1988 fueron realizadas el 13 de marzo y estas elecciones que fueron tan importantes fueron las primeras elecciones de este tipo realizadas en el país. En estas elecciones se iban a elegir alcaldes en los municipios y también en el Distrito Especial de Bogotá. Para estas elecciones de 1988 fueron elegidos 1009 alcaldes. También, sin dejar atrás la historia de las elecciones del 2011, las cuales fueron hechas por el Acto Legislativo 1 del 9 de enero de 1986, en esta apertura democrática pactada por los acuerdos de Uribe y las FARC-EP,
transcurrieron en el conflicto armado interno que había en ese entonces. Las elecciones del 2011 fueron realizadas el 30 de octubre y en estas eran para elegir los gobernadores. Para ese entonces 32 departamentos fueron partícipes de esto. En esto también estaban diputados de las asambleas departamentales y alcaldes, que eran 1099 municipios los que iban a estar relacionados a este caso. También teníamos concejales municipales y ediles de las juntas administradoras locales del territorio nacional. Ahora, si bien el proceso descentralizador en Colombia, podemos hablar de algunas de las conclusiones importantes que se sacaron de este tema, que como se puede observar en estos mapas que les acabé de proyectar al principio, Colombia fue una de las partes electorales para 1988 comparados con el 2011. Varios municipios del departamento de La Guajira pasaron de porcentajes de participación medios a bajos, con participación inferior al 50%. Esto también sucedió en San Andrés, donde la participación bajó más del 70% a media, con un resultado entre 50 y 70%. En los departamentos de la región Caribe, excepto en algunos municipios como lo son Sucre y Córdoba, la participación también descendió considerablemente, en algunos casos más del 70% a menos del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que fue de alta a baja. Como conclusión, podemos evidenciar que en la región pacífica del país, varios municipios también disminuyeron su participación de niveles superiores al 70% a niveles inferiores al 50%. También es importante mencionar que hacia el centro del país, departamentos de Boyacá y Casanare se mantuvieron la tendencia de participación superior al 70%, incluso aumentando la participación en algunos municipios. Bueno, aquí tenemos un poco de la historia y un poco de lo que fue para los años 1988 y 2011 la participación electoral en el país. Si bien le doy paso a mis otros compañeros desde las otras ciudades de este bello país Colombia, y me despido desde aquí, desde la hermosa ciudad de Cali Valle. Les habló Melissa Arizala para el noticiero. Muy buenas noches Colombia, un gusto saludarlos. Bienvenidos aquí con ustedes en la tercera emisión del noticiero, y como es de costumbre vamos a compartir con usted importante información. Empecemos. ¿Qué tanto ha aumentado la participación electoral en Colombia? Quédese aquí con nosotros para saber. El panorama electoral en Colombia tiene la reputación de ser uno de los países con menor participación electoral en América Latina, lo que en varias oportunidades de la historia recientemente del país han existido debates que giran en torno a la extensión de la ciudadanía. En concordancia con esto, en las últimas 3 elecciones legislativas en Colombia se ha presentado una participación inferior al 30% del censo electoral, lo que demuestra que Colombia sigue siendo uno de los países donde los ciudadanos no salen a votar a sus representantes políticos. En este caso nos vamos a centrar en 3 momentos en específico en cuanto a las elecciones electorales, donde tenemos la del año 2011, 2015 y 2019, los cuales van a ser tema de discusión. Como lo podemos visualizar en la información gráfica que tenemos disponible, se reporta que hay una participación importante. Por ejemplo, en los comicios de 2011 la participación electoral se ubicó en aproximadamente un 57%, en el 2015 aumentó a un 59,4% y por último en 2019 hubo un 60% del censo electoral, el cual participó de las urnas.
De acuerdo con los datos de la registraduría, muestran a municipios, por ejemplo, de San Zenón y Pijino de Carmen, esto referente a Magdalena, con una extensión del 82,8% y el 78,6% respectivamente, pero con porcentajes muy bajos de mesas informadas. Esto se debe a que en estos sitios hubo disturbios que influyeron el correcto desarrollo de las elecciones, por eso no se tiene en cuenta para esta lista. Pero sí podemos resaltar, por ejemplo, al municipio de Taraza en Antioquia, donde hubo una participación del 42,75% y una abstención del 57,25%. Por otro lado, podemos visualizar a Ituango, Antioquia. Tuvo una participación del 42,86% y una abstención del 57,14%. De acuerdo a estas cifras que nos reportó también la misión de observación electoral desde 2011, se presentó un pequeño pero constante crecimiento en las cifras de participación ciudadana en las elecciones electorales. Para finalizar con la emisión del día de hoy, traemos algunas conclusiones. Como se puede observar, en promedio la participación electoral por departamentos en Colombia ha ido aumentando constantemente en las elecciones realizadas entre el 2011 y el 2019. El promedio de la participación en las elecciones locales fue del 67%, 68% y 70% para 2011, 2015 y 2019 respectivamente. Por otra parte, en las tres elecciones, la entidad territorial con menor participación porcentual fue Bogotá y la que registró mayor participación fue el departamento del Casanare con cerca del 80%. Al analizar por municipios es posible encontrarnos con municipios por porcentajes de participación por debajo al 35% para los tres periodos electorales, como Arenal, Bolívar, Uribia, La Guajira en el 2011. Y este ha sido el reporte final para el día de hoy. ¡Feliz noche! Muchas gracias, Natalia. Continuamos entonces en estudio y a continuación iremos a Medellín con nuestra experta Giselle Valencia, quien nos indicará la participación electoral y los riesgos por violencia. Adelante, Giselle. Muy buenas noches, queridos televidentes del noticiero La Perla Roja. Desde la ciudad de Medellín les habla Giselle de un tema muy importante. En esta oportunidad hablaremos de cuál es la participación electoral y cuáles han sido los riesgos que se han presentado por violencia a lo largo de estos últimos años. El día de hoy, la misión de observación electoral MOE presentó los mapas y factores de riesgo electoral en las elecciones nacionales 2022, en los que se señalan 131 municipios que presentaron riesgos por factores de violencia. Del total de los municipios en riesgo, 49 se encuentran en un riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio. Al comparar los mapas que se encuentran consolidados de riesgo del 2018 al 2022, se ha podido evidenciar que hay 38 municipios en los que el nivel de riesgo por incidencia, en este caso por factores de fraude o de violencia, ha aumentado, mientras que 43 se mantuvieron en este momento en el mismo nivel. Esto lo afirmó la señora Alejandra Barrios Cabrera, quien es la directora de la misión de la observación electoral. Si bien el número de consolidados de municipios en riesgo es el menor registrado desde que la MOA inició con la elaboración de los mapas de riesgo electoral, este resultado, queridos televidentes,
está lejos de ser una buena noticia, pues no obstante el número de los municipios en los que se coinciden ambos riesgos ha disminuido en un 23% con relación al año 2018, ya que en el 2018 estábamos en 170 municipios y en la actualidad 131. Estas variables se encuentran asociadas al conflicto y a la violencia y revelan un recrudecimiento con mayor intensidad en estos momentos en las zonas históricamente afectadas y en las que hoy se encuentran las circunscripciones transitorias especiales de La Paz. Para las elecciones del año 2022, el número de municipios en riesgo por factores de violencia es de 319, 9 más que los que se reportaron en el año 2018. Si bien desde las elecciones del 2010 del Congreso se estaba presentando una disminución constante de los municipios que se encontraban en riesgo por violencia, en este preciso proceso electoral se ha observado un incremento. En esta oportunidad, la MOA atribuye este hecho a la reconfiguración y la disputa por el control territorial por parte de los grupos armados al margen de la ley. Este es un fenómeno que precisamente se está dando en las mismas regiones en las que se esperaba, por ejemplo, que el impacto del proceso de paz contribuyera a la disminución y asimismo posterior desaparición de la violencia. Un ejemplo, queridos televidentes, de la situación es el departamento del Arauca, en donde la crisis humanitaria es de proporciones mayúsculas, ya que 5 de 7 departamentos se encuentran en un riesgo extremo y 2 en un nivel alto. La presencia del Frente 10 de las disidencias de las FARC, así como también del ELN y la crudeza de las acciones terroristas, tienen secuestrada en su propio territorio a la población civil. Asimismo, queridos televidentes del noticiero La Perla Roja, el señor Barrios nos dice que ante un conflicto armado que muta de actores, el recrudecimiento de la violencia es una amenaza latente para la democracia colombiana. Y un claro ejemplo de ello es la escalada violencia del pasado mes de enero, en donde hubo ataques a delegaciones humanitarias, a líderes políticos, sociales, líderes comunales y además atentados coordinados contra la fuerza pública, queridos televidentes. Estos hechos tienen un efecto sobre el proceso electoral, pues se impide la realización de actos proselitismos políticos y se infunde miedo a la ciudadanía a la hora de ejercer el derecho al voto. Y finalmente, queridos televidentes del noticiero La Perla Roja, en un análisis de los datos a partir de las estructuras que operan en los territorios, se ha podido evidenciar que 91 municipios presentaron algún nivel de riesgo por la presencia del ELN en el año 2022. También que 124 municipios presentaron algún riesgo por la presencia de las disidencias de las FARC en el año 2022. Y asimismo que 157 municipios presentaron algún nivel de riesgo por la presencia de los grupos armados organizados en el año 2022. Es muy importante, mis queridos televidentes, añadir que la presencia de los grupos armados ilegales en los distintos municipios da cuenta incluso también de la existencia de diferentes economías ilegales, como por ejemplo la producción y la comercialización de la cocaína, la minería ilegal, el contrabando y algo muy común, el tráfico de migrantes, pues estas también se encuentran detrás de la financiación de estos grupos. Les habló desde la ciudad de Medellín para el noticiero La Perla Roja, Giselle Valencia. Nos vemos en una nueva emisión. Continuamos desde estudio entonces y Giselle, esperamos te encuentres bien. Iremos a Pereira con más información acerca del fraude electoral con nuestra experta abogada penalista Sandra Martínez. Adelante, Sandra. Muy buenas tardes, desde la capital de Risaralda, el municipio de Pereira, les habla Sandra Isabel Martínez Conde para comentarles una alarmante noticia sucedida en los últimos comicios electorales, en los cuales hubo diferentes denuncias por parte de los electores y de algunos veedores como el MOE
sobre la situación crítica que se ocurrió en el departamento en los últimos comicios, como ya mencionamos. Si bien es cierto, se ha tratado de que los factores, aquellos que inciden para que estos delitos no se cometan, se controlen, realmente es alarmante la situación que sucede en nuestra bella capital de Pereira, en nuestro bello departamento de Risaralda. Entonces, vamos a comentar y vamos a hacerles el relato a ustedes de los casos alarmantes sucedidos en los diferentes municipios, como fueron Apía, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Quinchía y Mistrató. Fueron los municipios con mayor relevancia en delitos electorales. Las personas indicadas de estos delitos son el señor Alberto Salcedo, un ciudadano que alteró las carteleras de la información, buscando así que los ciudadanos tuvieran retraso en sus votaciones. En esta alteración pues hubo una confusión por parte de los electores, lo que causó que muchos no votaran. De igual manera, el señor Andrés Saladar, ciudadano de Mistrató, también puso unas barreras para poder que los ciudadanos que venían de otras ciudades, de otros lugares del mismo municipio, de la zona rural, no pudieran llegar a la cabecera a votar, los que no tenían puesto electoral por cuestiones de orden público. El señor Alfredo Herrera, jefe de la campaña del señor Jorge Martínez de la alcaldía de Apía, Risaralda, recibió una serie de llamadas cometiendo el delito de constreñimiento y llevando así a que la gente tuviera que apoyar al candidato que éste exigía, y colocó en riesgo la carrera política del otro contrincante por esa conducta. De igual manera, el señor Pedro Arenas, del municipio de Belén de Umbría, y quien era presidente del jurado de votación, se captura porque hizo que un ciudadano votara por el candidato que él deseaba, haciendo que él no podía participar en política. Fernando Salcedo también hizo una supresión a la libertad del voto por parte del votante que llegaba a su comicio. En ese ejercicio, en total, son más de 25 personas capturadas por el delito de fraude electoral. Muchas gracias, Sandra. A continuación, entonces, vamos a la ciudad de Popayán, donde el experto Yesid Chávez nos indicará acerca de las irregularidades. Adelante, Yesid. Muy buenas televidentes, vamos a tocar el tema de irregularidades en las elecciones populares en Colombia. Desde el 2011 fue superior al 70% en la participación. Cabe resaltar que está en riesgo la participación electoral, con variaciones en una participación de elección a elección y diferencias atípicas entre el nivel de participación. Hay que resaltar un punto: la corrupción usurpa prácticamente nuestros derechos. En el 2016 y 2018, algunos cálculos pusieron en Colombia y se evidenció en juego que en el 2017 hechos de corrupción fueron 327 casos reportados por parte de la prensa y prácticamente 17,9 billones se desaparecieron. Esto prácticamente equivale al presupuesto de educación del 2018 de nuestro país. También, por otro lado, si bien este valor aproximado representa una afectación que debe ser reparado por parte del Estado y a las víctimas de este fenómeno. Más de 11.671.420 ciudadanos votaron a favor por la consulta anticorrupción en el 2018, faltando más de 500.000 votos para lograr el triunfo de la ciudadanía, pero no se logró. Se trató de adoptar 7 puntos contenidos de la consulta. El gobierno de ese entonces se comprometió en el marco de una mesa con los partidos políticos, sacando iniciativas para ser consideradas por la ciudadanía. Hasta ninguna de las fechas se ha convertido en una ley de veeduría o mandato anticorrupción. Hacer frente a la corrupción es una tarea complicada, pero es fundamental. Este fenómeno prácticamente vulnera indirectamente los derechos humanos fundamentales de las personas, genera mayor exclusión y debilita la democracia. Hay algunos autores que muestran que los escándalos y la percepción de la corrupción inciden en la participación electoral. Otros autores también hacen referencia a que los ciudadanos pueden reaccionar por parte de la corrupción cambiando su opción de voto o absteniéndose. O los escándalos de corrupción también pueden ser modificados a través de una decisión de participación, o bien sea movilizando la gente para acudir a las urnas y castigar
a los políticos deshonestos, elegir a otros y desmotivados por su descontento. Por otro punto también de las irregularidades en la parte de la autoridad electoral, pero definamos primero qué es la autoridad electoral. Es una autoridad electoral encargada de cumplir algunas funciones del Estado relacionadas con la organización y vigilancia de los procedimientos democráticos. El papel de las autoridades electorales es clave y fundamental para el funcionamiento. Dentro de esta hay unos puntos a considerar: el Tribunal Superior Electoral, el Consejo Nacional Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados electos y las notarías electorales. A pesar que tiene su propia autonomía, hay una misión de observación que se llama la MOE, que identifica acompañado con el Ministerio del Interior. Hay otra parte donde se identifica, vemos un caso muy evidente sobre el otorgamiento de avales y la inscripción de candidatos que son elegidos o no elegidos por partidos y resultan condenados por delitos relacionados con vinculación o grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico. También otros puntos de irregularidades que se encuentran es la transhumancia electoral, que este es un procedimiento fijado por la CNE. La inscripción de candidatos de incursión por violación del régimen de inhabilidades. También por la violación del régimen de propaganda electoral. También la revisión en el trámite de escrutinios, conformidad al procedimiento para esto. Se establece algunos artículos de la Constitución. La violación también del régimen de financiación de campañas y violación de topes de gastos de campañas. La violación del régimen constitucional legal en el estatuto de los partidos, movimientos políticos con personalidad jurídica, conforme a la ley 130 de 1994. La violación también del régimen de encuestas de opinión pública. Todo esto produce ciertas irregularidades con respecto a las autoridades electorales. También existe otro punto de la publicidad y medios de comunicación, pero hay que definir primero en qué se trata los medios de comunicación. Ellos tienen un rol muy importante en los procesos electorales. Juegan un papel clave como medios que realmente no deberían de excluir. Pueden constituirse como vehículos universales de información dentro del ejercicio de una efectiva libertad de expresión. En Colombia del 2011, la misión de observación la MOE ha demostrado el uso de las plataformas web, aplicaciones digitales para aumentar el interés ciudadano legítimo y poder que algunos denuncien estos delitos electorales. El uso de las tecnologías de la información se ha masificado prácticamente y se ha desarrollado de una manera vertiginosa. Por otro lado, los medios de comunicación locales han tenido ciertas alianzas para resaltar reportes de irregularidades electorales. Por ejemplo, se recopiló material a través de un programa Pilas con el Voto y se entregó a las autoridades más de 194 reportes de ciudadanos con propaganda extemporánea. En otros casos también la ciudad reportó posibles irregularidades de propaganda electoral en 24 departamentos. También hubo el 69% de reportes que provienen de candidatos de alcaldías municipales y distritales. También se ve mucho la publicidad electoral en la toma especial de relevancia con desequilibrios que pueden ocasionar capacidades financieras en las campañas entre candidatos. Bueno, vamos a hablar sobre la financiación en la economía electoral. Son los costos de campaña. Tiene como objetivo realizar prácticamente una observación rigurosa en los objetivos y en la autonomía en las etapas de los procesos electorales. En la Ley 1864 del 2017 y el artículo 396 hace referencia sobre la financiación de campañas electorales como fuentes prohibidas y en el artículo 396 sobre la violación de los topes, de los límites de gastos en las campañas, que poco ayudarán a resolver el problema, pero esto se origina en una forma de asignación de recursos públicos, algo que propicia en el campo abonado para la corrupción. Esto ha sido solo por hoy, nos vemos pronto. Muchas gracias, Yesid. A continuación entonces iremos a la ciudad de Cartagena, donde nuestro experto Alexander Aguilar nos dará algunas recomendaciones y continuamos en estudio. Continúa, Alexander. Buenas noches, Colombia. Aquí Alexander Aguilar Salazar reportando desde la magnífica ciudad de Cartagena.
en su noticiero, la tercera edición. Estaremos hablando sobre temas importantes como son la ley de transparencia y el acceso a la información y la rendición de cuentas. Pero, ¿qué es la ley de transparencia y el acceso a la información pública? Para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública, las entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública, sin que medie solicitud alguna. A esto se le conoce como la transparencia activa. Asimismo, tienen la obligación de responder de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública. A esto, dicho otro modo, se le conocería como la transparencia pasiva, lo que a su vez conlleva a su obligación de producir o de capturar dicha información. Dicha ley está amparada con la ley 1712 del año del 2014. Esta ley, cuyo objeto de la presente ley regular el derecho al acceso a la información pública, los procesos para los ejercicios y la garantía de los derechos y las excepciones a la publicidad de información. Por otro lado, tenemos la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales a través de espacios de diálogos públicos. A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno con evaluaciones y propuestas de mejora o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados. Pero, ¿qué beneficios obtienen las entidades al realizar sus procesos de rendición de cuentas? Las entidades que ejercen la labor de rendir cuentas a la ciudadanía pueden ser percibidas como más transparentes y con ello aumentar sus niveles de credibilidad y la confianza ciudadana, haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y en el funcionamiento de las entidades, tanto como el orden nacional como las del orden territorial. De igual forma, se logra el mejoramiento continuo de la gestión pública con base a las propuestas y las evaluaciones de los usuarios y grupos de intereses directos. Pero, ¿qué elementos conforman la rendición de cuentas? La rendición de cuentas en los ciudadanos se fundamentan en tres elementos básicos. Número 1, la información de calidad y el lenguaje claro sobre los avances y los resultados de la gestión pública, así como los derechos garantizados. Número 2, diálogos para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. Número 3, incentivos para la construcción de la cultura de servidores como una forma de motivación de los servidores públicos y a los ciudadanos. Dicho esto, las conclusiones que podemos identificar gracias a la ley de transparencia durante los últimos años son los siguientes. La rendición de cuentas es un factor considerado en la medición del desempeño municipal y este da cuenta de la capacidad que tienen los gobiernos locales para aumentar la transparencia frente a los ciudadanos, fortaleciendo su confianza en las instituciones locales. Al comparar ese factor entre el 2016 y el 2019 es posible observar un aumento de la capacidad que tienen las entidades territoriales para generar escenarios de rendición de cuentas a la ciudadanía. En el 2016, el promedio entre las entidades territoriales era de 0,79 sobre 1 y en el 2019 era de 0,85 sobre 1. Solamente el departamento del Amazonas experimenta una disminución en su capacidad para generar espacios de rendición de cuentas,
pasando de 0,69 sobre 1 en el 2019 a 0,24 sobre 1 en el 2019. Tanto en el 2016 como en el 2019 Bogotá obtiene el mejor resultado en esta categoría con 0,96 y 0,98 respectivamente. La medición del desempeño municipal también revisa el manejo que las administraciones locales le dan a la información, desde la forma en la que la organizan, la almacenan, hasta los mecanismos que usan para presentarla a la ciudadanía en general. Esto con el fin de aumentar la transparencia y fortalecer la participación ciudadana. Al comparar este factor entre 2016 y 2019 se puede observar un aumento de la capacidad que tienen las entidades territoriales para administrar y gestionar la información. En 2016 el promedio entre las entidades territoriales era de 0,44 sobre 1 y el 2019 era de 0,53 sobre 1. Al analizar los promedios departamentales de las entidades territoriales, se puede observar un aumento en los resultados de esta variable en 21 departamentos y una disminución en 10 de ellos. Sin embargo, es posible notar que aún queda mucho por mejorar por parte de las entidades territoriales de esta variable. Para el 2016, solo 227 municipios obtuvieron la puntuación de 100 sobre 100 en puntos de gestión de la información. El número de municipios para el 2018 fue de 408. Asimismo, en 2016, 335 municipios del país obtuvieron 0 de 100 puntos posibles en gestión de manejo de la información, mientras que para el 2019 este dato bajó hasta 318. Buenas noches, Colombia. Aquí Alexander Aguilar Salazar reportando desde la magnífica ciudad de Cartagena en su noticiero, la tercera edición. Estaremos hablando sobre temas importantes como son la ley de transparencia y el acceso a la información y la rendición de cuentas. Pero, ¿qué es la ley de transparencia y el acceso a la información pública? Para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública, las entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública, sin que medie solicitud alguna. A esto se le conoce como la transparencia activa. Asimismo, tienen la obligación de responder de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública. A esto, dicho otro modo, se le conocería como la transparencia pasiva, lo que a su vez conlleva a su obligación de producir o de capturar dicha información. Dicha ley está amparada con la ley 1712 del año del 2014. Esta ley, cuyo objeto de la presente ley regular el derecho al acceso a la información pública, los procesos para los ejercicios y la garantía de los derechos y las excepciones a la publicidad de información. Por otro lado, tenemos la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales a través de espacios de diálogos públicos. A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno con evaluaciones y propuestas de mejora o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados. Pero, ¿qué beneficios obtienen las entidades al realizar sus procesos de rendición de cuentas? Las entidades que ejercen la labor de rendir cuentas a la ciudadanía pueden ser percibidas como más transparentes y con ello aumentar sus niveles de credibilidad y la confianza ciudadana, haciendo que se establezcan óptimos en la
gestión y en el funcionamiento de las entidades, tanto como el orden nacional como las del orden territorial. De igual forma, se logra el mejoramiento continuo de la gestión pública con base a las propuestas y las evaluaciones de los usuarios y grupos de intereses directos. Pero, ¿qué elementos conforman la rendición de cuentas? La rendición de cuentas en los ciudadanos se fundamentan en 3 elementos básicos. Número 1, la información de calidad y el lenguaje claro sobre los avances y los resultados de la gestión pública, así como los derechos garantizados. Número 2, diálogos para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. Número 3, incentivos para la construcción de la cultura de servidores como una forma de motivación de los servidores públicos y a los ciudadanos. Dicho esto, las conclusiones que podemos identificar gracias a la ley de transparencia durante los últimos años son los siguientes. La rendición de cuentas es un factor considerado en la medición del desempeño municipal y este da cuenta de la capacidad que tienen los gobiernos locales para aumentar la transparencia frente a los ciudadanos, fortaleciendo su confianza en las instituciones locales. Al comparar ese factor entre 2016 y 2019 es posible observar un aumento de la capacidad que tienen las entidades territoriales para generar escenarios de rendición de cuentas a la ciudadanía. En el 2016, el promedio entre las entidades territoriales era de 0,79 sobre 1 y en el 2019 era de 0,85 sobre 1. Solamente el departamento del Amazonas experimenta una disminución en su capacidad para generar espacios de rendición de cuentas, pasando de 0,69 sobre 1 en el 2019 a 0,24 sobre 1 en el 2019. Tanto en el 2016 como en el 2019, Bogotá obtiene el mejor resultado en esta categoría con 0,96 y 0,98 respectivamente. La medición del desempeño municipal también revisa el manejo que las administraciones locales le dan a la información, desde la forma en la que la organizan, la almacenan, hasta los mecanismos que usan para presentarla a la ciudadanía en general. Esto con el fin de aumentar la transparencia y fortalecer la participación ciudadana. Al comparar este factor entre 2016 y 2019 se puede observar un aumento de la capacidad que tienen las entidades territoriales para administrar y gestionar la información. En 2016 el promedio entre las entidades territoriales era de 0,44 sobre 1 y el 2019 era de 0,53 sobre 1. Al analizar los promedios departamentales de las entidades territoriales, se puede observar un aumento en los resultados de esta variable en 21 departamentos y una disminución en 10 de ellos. Sin embargo, es posible notar que aún queda mucho por mejorar por parte de las entidades territoriales de esta variable. Para el 2016, solo 227 municipios obtuvieron la puntuación de 100 sobre 100 en puntos de gestión de la información. El número de municipios para el 2018 fue de 408. Asimismo, en 2016, 335 municipios del país obtuvieron 0 de 100 puntos posibles en gestión de manejo de la información, mientras que para el 2019 este dato bajó hasta 318. A continuación, entonces, voy a completar con una recomendación adicional. Es innegable que el país en el desarrollo de los municipios tiene ritmos divergentes y que mientras encontremos algunos con importantes niveles de desarrollo, otros muestran evidencias de rezago. Nuestra estructura político-administrativa responde y tiene la capacidad de hacerlo con esas condiciones de desigualdad entre municipios. Nuestro sistema, tal como ha avanzado hasta hoy, está en deuda y tiene el desafío de combatir la desigualdad territorial entre los municipios. Hemos distribuido por igual tanto herramientas como tareas y temas de asistencia. También distribuimos equitativamente criterios para asignar recursos de manera que se premia a las regiones donde hay más población y también se otorga con igualdad a las de menor número de habitantes.
para que reciban los recursos necesarios que permitan transformar las condiciones de vida de estas poblaciones pequeñas. Tenemos que cerrar las brechas con criterios de igualdad, de justicia y de equidad. También se debe diseñar herramientas, leyes, métodos y procesos personalizados, ajustados a la realidad de cada uno de los territorios, que permitan administrar mejor las condiciones para transformarlos. Así se aborda la desigualdad y la justicia. A hoy, el 76% del Producto Interno Bruto se produce en las grandes ciudades del país y el 80% vive en las zonas rurales. La pregunta sería, ¿podemos hacer un breve balance de los 30 años de Constitución en materia de descentralización? El balance es positivo en las coberturas de educación, de salud y de agua potable. De lo político, la descentralización ha hecho que se reconozcan los municipios, las alcaldías, los departamentos y las gobernaciones como parte sustancial de la presencia del Estado y de alternativas para que éste no dependa de un líder en Bogotá, distante a su realidad. Eso, en materia de desarrollo político de legitimidad, es absolutamente contundente. Este país es otro en materia de servicios sociales, para que las poblaciones vulnerables. El panorama es agrio, porque nos hace falta la decisión y determinación para continuar con los desarrollos postulados en la Constitución. Hemos sido demasiado tímidos. Hay ciertos sectores que pierden con el fortalecimiento de la descentralización. También existe un mandato adicional, que son los acuerdos de paz. Durante todos los diálogos con las FARC en La Habana, quedó claro que hay un Estado por consolidarse en diversas zonas de este país. Hasta aquí su noticiero La Perla, donde la noticia es de última hora.